Pepe, después de la entrevista con Arturo Bricio, a quien le reiteramos el agradecimiento por haber estado con nosotros esta noche en Fútbol Picante. Muchas cosas que quedan, sobre todo con miras a lo que pueda venir para el arbitraje. Se habla mucho de eso, Felipe, de que será Armando Archundia. En algunos medios hoy incluso lo daban por hecho. ¿Todavía no lo tendrías tú tan claro qué es lo que van a pretender hacer en comisión? No, yo creo que todavía no está la decisión ya de que Armando llega. Creo que tiene posibilidades, pero lo que yo sabía es que estaban buscando a un tipo como gerente, como un administrador de la comisión de arbitraje. Entonces, cargo que alguna vez tuvo Héctor González Iñárritu, exacto, por ejemplo, ¿no? 15 años estuvieron así, Mancilla, Aarón Padilla en paz descanse, luego Iñárritu. Entonces, parece que también era otra opción de buscar a alguien que se hiciera cargo de la comisión de arbitraje, pero sin ser árbitro. Digo, tienen ahí al chileno Oces, que trajeron, y se lo encasquetaron ahí a Arturo, pero puede ser que él se quede como encargado de toda el área técnica con los que están y pongan un administrador. Ese puede ser, y la otra es que Armando llegue también. ¿Es necesario, Roberto, el perfil de un ex árbitro para encabezar la comisión o no necesariamente tendría que haber pasado por ahí? Yo creo que ayuda mucho la capacidad que tuviste como árbitro, el conocimiento de las reglas. El elemento idóneo era en su momento y tal vez seguiría siendo en circunstancias normales Arturo Bricio, el mejor árbitro que hemos tenido, que conoce a fondo las reglas, que es honesto, profesional, pero yo sí creo que llega a trabajar a un medio muy contaminado, con muchos intereses atravesados, ¿no? Esto del parentesco, por supuesto que es nocivo en cualquier fútbol. Ya no hubo tiempo de mencionar, por ejemplo, aquella carta lamentable, vergonzosa del América, con el peso que el América tiene, que públicamente se quejara, además, sin razón alguna. Un partido, creo que fue aquel América-Puebla, cuando empezamos con los desplantes de Solari, que después acabó de esa forma, ¿no? Pero era incluso injustificado en un partido sin importancia, con decisiones arbitrales cuestionables, o sea, nunca demostraron que hubiera errores claros, y sin embargo sueltan esa carta, lamentable por lo que implica el América, por la historia que tiene. Bueno, cosas como esas creo que hay que limpiarlas, y ya limpias, sí, creo que el perfil idóneo es el de un hombre que domine la materia arbitral, para que capacite mejor a los árbitros, para que establezca, que creo que es lo urgente en el corto plazo, una mejor comunicación con el VAR, cuándo interviene el VAR o cuándo no, cómo hacerlo más fluido, y para eso, claro que te sirve mucho dominar esta materia. Archundia me parece también un elemento que cubriría perfectamente el perfil. Pero yo creo que Arturo Bricio cubría perfectamente el perfil. Para mí nadie más capacitado que él para estar en ese puesto, y de todas maneras fue al paredón. O sea, yo sí opino y creo y me parece que estamos todos de acuerdo, si no díganme, que el que llegue ahí, Archundia o fuera Felipe o el que sea, va al paredón. A ver, pero Pietra, tú y Roberto dicen que él es idóneo. Sí, señor. Pero la realidad, y estoy de acuerdo con Felipe Ramos Rizo, es que el arbitraje mexicano, con todo respeto, Arturo Bricio ve el mundo que él quiere ver, pero la realidad es que el arbitraje mexicano está por la pero calle la realidad es que el arbitraje mundial, David, ha perdido el arbitraje mundial está por la calle de la amargura. Estoy de acuerdo que Bricio puede ser un tipo, puede ser un hombre muy capaz, pero el arbitraje mexicano está por la calle de la amargura. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Pero ¿cómo estaba el arbitraje hace 5 años? Es de percepción. Podemos inventar que es el peor momento en la historia del arbitraje en México. Yo no creo que esté peor que hace 5 años. Sí creo que el fútbol mexicano se ha ido contaminando cada vez más con diversos intereses. ¿Hace cuánto vulneraron el mecanismo ascenso-descenso? ¿Hace cuánto empezamos a ver la injerencia muy clara del grupo Orlegui? ¿Hace cuánto decidieron que a una franquicia había que protegerla para que no descendieran y después sale como bicampeón el Atlas? ¿Hace cuánto no había un parentesco a nivel federación como el que ahora hay? Roberto, ¿hace cuánto que no se promovía y se solapaba a tal nivel la multipropiedad? Todo eso contamina el arbitraje y la dificultad también para entenderle bien, para usar adecuadamente la herramienta del VAR. Que además le tocó instaurarla a Arturo. No, bueno, entonces nada es culpa, el arbitraje, lo que pasa en el arbitraje nada es culpa de Bricio, por Dios. Si lo estábamos viendo partido a partido, los árbitros, no me dejará mentir Felipe, los árbitros
destruían los partidos muchas veces con sus decisiones, con sus indecisiones, con sus idas al VAR, con lo que decía el VAR, destruían los partidos los árbitros. Si de por sí el fútbol mexicano ha perdido presión por los temas que decía Roberto de quitar el ascenso y el descenso, el tema Eso sí de... contamina. Bueno, contamina, pero también los árbitros pusieron su granito de arena. Perdóneme. No, claro. No. Todo eso se va, para mí, afecta al no se va por la arbitraje. puerta de adelante. Perdóneme. No se puede ir así. Tú dime si un árbitro, al momento que viene una decisión que puede perjudicar al Atlas, aunque sea instintivamente, aunque sea inconscientemente, le pasa o no por la mente que el mero, casi el mero en la federación es hermano del presidente. Bueno, pero se lo preguntamos a Bricio, Roberto, y dijo que no. No te lo va a decir. Se lo preguntamos Eso sí a Bricio y dice que contaminado no. el arbitraje. Bueno, sí. entonces Sí, somos pero o nos sí que hacemos. de repente todos los árbitros se han hecho peores. Ahora resulta que desde hace 5 años los árbitros son cada vez peores porque llegó Arturo Bricio, el mejor árbitro que se ha tenido en el fútbol mexicano. Roberto, ya repetiste dos veces que es el mejor árbitro. Ya repetiste dos veces que es el mejor árbitro en la historia, pero no hizo un trabajo acertado con el arbitraje. No lo hizo, punto. No lo hizo. Pues, para mí no pudo sacar adelante el arbitraje. ¿Lo ves como el peor de la CONCACAF, David, de veras al arbitraje No, es mexicano? que, a ver, pero ¿con quién nos vamos a comparar, Roberto? ¿Con el arbitraje de Salvador o con el arbitraje de Guatemala? Pero el arbitraje mexicano está con el muy sudamericano. mal. Yo veo a Felipe todos los Pregúntales días. en España qué opinan de su arbitraje. Pregunta en España qué opinan de su arbitraje y de Mateus Laoz. Y pregúntales. Está bien, No es pretexto, hay un pero es caos realidad. mundial en el arbitraje. Mundial, rebasado, está estoy rebasado. totalmente de acuerdo. Pero eso no quiere decir que no digamos que el arbitraje mexicano está en crisis, porque en todo el mundo hay crisis. No, México no está en crisis, que hay una estructura sólida. No hubo una estructura sólida en 5 años pero y el no hay arbitraje jugadas, mexicano pero por ejemplo te pregunto, está en ¿no hay crisis? jugadas más escandalosas con fallas arbitrales en ligas europeas de primer mundo sobre la mexicana, por ejemplo? Sí. Que las vemos, las vemos cada pero fin de los semana. errores hay en todo el mundo. Por eso, Ricardo, pero en todo el mundo. peores errores que los que vemos en México no hay en ligas europeas. No lo sé. Digo, sí, debe de haber, deben de existir. Pues quién pero sabe, hoy estamos Es que analizando, las hay, David. hoy Las estamos hay. analizando Las vemos todos los fines de cómo semana. quedó el arbitraje mexicano, no decir que hay errores arbitrales en todo el mundo. Claro que hay errores arbitrales en todo el mundo. ¿Tú insistes en que es la peor gestión, recientemente al menos, Para al mí frente sí. de comisión? Para mí sí, para mí sí.